Mi nombre es Victoria Barajas y estaremos hablando de la violencia. Podemos empezar hablando de qué es la violencia y cómo esta conlleva varios factores. La violencia la conocemos por las propias experiencias que hemos vivido, de mala manera, ya que yo no le deseo esto a nadie. Pero puede ser que la mayoría de las personas ya hayan pasado, vivido o presenciado algún tipo de violencia o situación similar. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o verbal o el poder contra uno mismo o los demás, ya sea un grupo de personas o alguna persona en particular, provocando así un daño físico, psicológico, muerte con consecuencias, gravedad o privación. Se puede manifestar en diferentes entornos sociales, pero esto es un problema muy grave, no importa el entorno, ni la ocasión, ni las personas, ni la razón. O a veces simplemente no es intencional la violencia, pero no quita que no sea violencia, porque sigue siendo el resultado el mismo, sigue siendo un daño hacia algo o alguien. Esto ya se considera violencia. Esto puede ocurrir por distintos factores. La violencia por razón de género nos dice, como ya sabemos, estaremos hablando por esta ocasión del género femenino y masculino. Esta puede atacar por igual a ambos géneros, pero a veces se termina reflejando más la violencia física hacia un género en particular, ya sea mujer o hombre. Sí, bien, creo que estamos de acuerdo. Opino lo mismo en que la violencia por razón de género no es el típico acto de violencia común, sino que va más allá de esto. Es cualquier acto que se ejerce contra una persona por la simple razón de su género, ya que esta violencia no solamente es física, sino que partiendo del hecho de que su base trae desigualdad y trae abuso de poder entre un género violento hacia otro que es el violentado. Pero bien, ¿cómo se hace manifiesto este tipo de violencia? Bueno, pues aparece de muchas formas en la vida cotidiana. Como digamos, está la psicológica y la económica. Evidentemente está la física, que pues incluye los empujones, los golpes, todo eso que podemos saber. También últimamente, gracias a la modernización digital, existe la violencia digital, que bueno, pues va desde simple invasión a la privacidad, como la difusión de la misma, el hecho de que alguien agarre tu celular y ponga a difundir fotos tuyas privadas, ya cuenta como violencia. El acoso es otro tipo de estos que tiene repercusiones muy graves en la vida de las personas acosadas. También está la violencia simbólica. Quizás suene muy técnica, pero es básicamente cualquier tipo de comentario o estereotipo que se hace hacia una persona. Estos comentarios cuentan como violencia porque lastiman psicológicamente a las personas. Se busca muchas veces humillar, achicanar a las personas, simplemente pues por lo que vemos, por su género, definir sus roles, llamándolo este deporte, esta acción, todo esto es para mujeres o para hombres. Bueno, pues eso es un tipo de violencia. ¿Qué características encontramos en estas? Bueno, pues hay varios patrones que se repiten, porque podemos ver que está basada en una relación de poder desigual, que últimamente se normaliza. Hemos visto que este tipo de comentarios, de estereotipos, muchas veces es común decirlo, e incluso se aplaude cuando realmente es un tipo de violencia y que no está bien normalizarla. Hay que aprender a identificarla y a poder medirla entre las personas, porque hay que crear conciencia de que a ti te gustaría que te traten así, que te limitaran a hacer acciones simplemente por tu género. No creo que sea. Desde mi punto de vista, este es uno de los mayores retos que muchas veces se tiene, porque esta violencia no se ve. Se puede sentir en palabras, actitudes, en silencios, que es una persona a otra de juzgarla, pero a simple vista no se ve. Yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de cuestionar lo que para nosotros antes era algo normal, el escuchar más, juzgar menos y actuar cuando algo no está bien. Porque reconocer la violencia, en mi opinión, es el primer paso para cambiarla. Sé que no es algo rápido, pero si cada quien aporta responsabilizándose de sus actos y sobre todo de sus palabras, podemos cambiarlo. Yo te invito a que reflexiones en los comentarios que haces y que identifiques si en algún momento has agredido, has provocado este tipo de violencia simplemente por tus actos y tus palabras. Gracias por escuchar y sigue mi compañero.
Voy a hablar brevemente de un tema muy importante en nuestra sociedad, los tipos de violencia y por qué se considera un problema social. Cuando escuchamos la palabra violencia, muchas veces pensamos solo en golpes o agresiones físicas. Sin embargo, la violencia puede presentarse de muchas formas y en diferentes espacios, como la casa, la escuela, el trabajo o incluso en Internet. Uno de los tipos más conocidos es la violencia física, que ocurre cuando una persona lastima el cuerpo de otra mediante golpes, empujones o cualquier tipo de agresión. También existe la violencia psicológica o emocional, que consiste en insultos, humillaciones, amenazas o manipulación. Y aunque no deja marcas visibles, puede afectar mucho la autoestima y la salud mental de la persona. Otro tipo es la violencia verbal, que se manifiesta a través de palabras ofensivas, gritos o burlas constantes. Además, está la violencia económica, cuando alguien controla el dinero o los recursos de otra persona para limitar su libertad o hacerla dependiente. En la actualidad, también vemos la violencia digital, que ocurre en redes sociales mediante el acoso, insultos, difusión de rumores o publicación de contenido para dañar a alguien. La violencia es considerada un problema social porque afecta no solo a una persona, sino a toda la comunidad. Puede provocar miedo, inseguridad, conflictos y problemas emocionales. Además, cuando las personas crecen en ambientes violentos, existe el riesgo de que esa conducta se repita en el futuro, lo que hace que el problema continúe. Por eso es importante reconocer las diferentes formas de violencia, denunciar cuando ocurre y fomentar valores como el respeto, la empatía y la comunicación. Para concluir, en mi opinión, hablar de este tema es fundamental porque muchas veces la violencia se normaliza o se ignora. Creo que si cada persona aprende a respetar a los demás y a resolver los conflictos de manera pacífica, poco a poco podemos construir una sociedad más segura, justa y consciente. Eso es todo. Hola, mi nombre es Luis y voy a exponer la relación entre la legislación actual y la situación de violencia de género en México. Primero, aunque contamos con la Constitución política que en su primer artículo prohíbe toda discriminación que sea motivada por el origen étnico, género o preferencias sexuales, y también con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca establecer la coordinación entre la Federación y los estados para evitar y lograr sancionar la violencia de género, pues la realidad actualmente es que la violencia digital y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI+, siguen siendo problemas muy graves que las leyes no logran detener del todo realmente. Pues, por ejemplo, aunque en el Código Penal de Nuevo León ya se incluyen específicamente los delitos contra la intimidad personal, para castigar el acoso y la difusión de contenido privado sin consentimiento, pues en la realidad la protección sigue siendo insuficiente porque los procesos son lentos, complicados y muchas veces las víctimas no reciben el apoyo que deberían desde el primer momento. Y pues a pesar de que México sigue tratados internacionales fundamentales como la Convención de Belém do Pará, que obliga legalmente al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los niveles, pues la impunidad y la falta de seguridad muestran que todavía hay una brecha muy grande entre lo que dice la ley y lo que vivimos en el día a día. Incluso si analizamos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, vemos que las recomendaciones internacionales muchas veces no se reflejan en la seguridad de las calles. Lo que aprendí con esta actividad es que la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres no es más que una base jurídica, por lo que mi reflexión es que el cambio más importante debe estar en la educación para eliminar los prejuicios desde el inicio. También creo que es urgente que las autoridades reciban una mejor capacitación para que a la hora de aplicar leyes y protocolos de derechos humanos, pues dejen de revictimizar a las personas y garanticen una justicia que sea real, accesible y rápida para todos. Gracias. Actualmente vivimos en un mundo mucho más diverso, igualitario e inclusivo que hace unos años. Sin embargo, pese a eso, aún hay grupos en la sociedad que no han hecho un cambio en su manera de pensar.
pues pese a vivir en el siglo XXI, estos siguen cerrados a sus ideales o simplemente a cómo fueron educados desde un principio. Es importante que nosotros, como integrantes de la sociedad, estemos conscientes de todos estos prejuicios para lograr hacer un cambio en la medida de lo posible. Muchos enfrentan discriminación, burlas, llegando incluso en algunos casos hasta el acoso, por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus ideologías y demás. También el hecho de cómo muchas mujeres hoy en día no están en plenitud consigo mismas por cómo luchan día con día en esta sociedad, que a muchos siguen sin permitirles lo que a los demás llevan años teniendo. Tanto mujeres como personas de distintas etnias y minorías viven al día con temor por no encajar con el modelo que se vive en la actualidad. Sin embargo, eso es algo que puede cambiar y de lo que se han estado buscando y encontrando soluciones, pues para lograr tener un mundo más claro y consciente, se debe lograr primero una aceptación y tolerancia para todos y todas por igual. De ahí la importancia de que mostremos todos un trato igualitario para todas estas personas. Considero que es de suma importancia que todos mostremos aprecio y algo de tolerancia con lo que se vive hoy en día, pues el mundo siempre está en constante cambio y lo seguirá estando. Por ello, en lugar de negar lo que surja, es importante verlo desde otra perspectiva y estar abiertos al cambio. No porque ahora sea algo raro o a lo que no estemos acostumbrados, no significa que lo será toda la vida. Por ello, que siempre estemos pro al cambio y a lo que surja con él.